Saludamos a esta hora con nuestro invitado, el doctor Hernán Reyes, comunicador catedrático universitario que nos acompaña vía telemática. Doctor Reyes, buenos días, bienvenido. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Con la difusión de estos chats atribuidos al señor Leandro Norero por parte de la Fiscalía, en este caso Metástasis, sale nuevamente o se pone sobre la mesa la discusión del rol del periodismo. Bajo su punto de vista, desde su experiencia como comunicador, como académico de la comunicación, ¿cuál ha sido el rol periodístico en este caso? Hay diversas versiones, diversas calificaciones a cómo se ha ejercido el tema periodístico en este sentido, que van desde decir que si no se ponía en contacto con estas personas no se podía obtener información. Otros señalan que les están contaminando, les vuelven una especie de cómplices, en fin. ¿Cuál es el rol periodístico aquí? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia. Un saludo a Alexis también. Definitivamente la política es un campo mediatizado en todos los sentidos de la palabra. Y esto quiere decir que escándalos como este y procesos judiciales que destapan procesos de corrupción, de hecho, van a tener, por un lado, un componente mediático y, por otro lado, quizá también tenga como involucrados a determinados periodistas. En este caso en particular es interesante ver cómo se ha levantado una polémica alrededor del ejercicio del periodismo. De hecho, se ha hablado inclusive de muchas maneras de hacer periodismo. Escuché al señor Boscán, por ejemplo, que decía que él lo que ha realizado es el llamado periodismo de inmersión. Es efectivamente un modo de hacer periodismo donde quienes se dedican a esta profesión deciden prácticamente sumergirse en mundos muchas veces vinculados con la mafia, con la delincuencia, con la criminalidad, para poder obtener información y sacarla a la luz. Eso es legítimo. No porque se tenga chats o se tenga comunicación o se haya tenido entrevistas vía telefónica o presenciales con personas acusadas de delincuencia o donde se ha comprobado inclusive que han cometido delitos, esto le vuelve al periodista ni cómplice ni tampoco parte de la banda. Sin embargo, creo que hay que distinguir entre lo que significa destapar escándalos, sobre todo de corrupción, con lo que significa un momento determinado recibir canonjías o recibir beneficios a cambio de aquello. He escuchado que se está acusando de dos delitos complicados, lavado de activos y extorsión, al periodista Boscán, al menos en redes sociales, eso es lo que aparece. He visto a la fiscal atacarlo de manera directa a través de la difusión de estos chats y a mí me parece complicado porque este caso se ha vuelto mediático y la fiscal diseñó para que este caso sea mediático también digamos, al hacer públicos los chats y dejar en la capacidad de interpretar de cada persona que puede inclusive ingresar a este lugar que la fiscalía ha abierto para que la gente pueda ver estos cientos o miles de chats, pueda prácticamente forjarse un juicio. Y eso es grave porque en realidad se está manipulando a la opinión pública en un proceso judicial que es legítimo, que es justo, que es necesario, que el país requiere, al menos que sea el primer paso para depurar la función judicial, la policía, el ejecutivo de funcionarios vinculados con la corrupción, pero que al mismo tiempo sirve para intereses particulares y muy personales de la fiscal, por el timing en el cual estalló este caso, que es justamente el intento de enjuiciarla políticamente, y por el tiempo que se tomó, dice que más de un año de investigación para sacarlo a la luz. Así que hay muchos elementos en juego, pero que han dado lugar a esta polémica alrededor de lo que el periodismo finalmente debe hacer y el periodismo está haciendo en realidad. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto saludarle, buenos días. Ahora, el problema es que, o sea, uno de los problemas en una situación como la que está atravesando el país ahora mismo, tiene que ver con, digamos, la forma en la que desde determinados medios y periodistas manejan la información, porque una forma, digamos, es la que yo leo, el caso Metástasis, y otra totalmente diferente es la que leen el resto de colegas de otros medios privados, etcétera, ¿no? Y eso tiene que ver con las posturas políticas que desde hace mucho tiempo atrás empezaron a adoptar medios y periodistas. Digo, no está mal, una cosa es que tú milites con o coincidas con una tendencia
Pero otra cosa es ya, digamos, si esa tendencia tiene que ver con comportamientos que influyen, por ejemplo, a la hora de administrar justicia. Y hemos visto esos comportamientos, ¿no? Es decir, este medio de comunicación que ahora es cuestionado por la propia fiscal y por sus propios colegas, antes buscaba auspicios para organizar obras de teatro que se relacionaban con casos judiciales que buscaban sentenciar a actores políticos. Y ahí no eran criticados, ahí eran aplaudidos y eran hasta felicitados. Y tenían para eso recursos públicos, que eran los que auspiciaban eso. Entonces, digamos, gran parte de la responsabilidad, no solo de lo que le pasa al periodismo ahora, sino de lo que pasa con el país, con la política y con la justicia, sale también de los medios de comunicación y de las actitudes que han adoptado los periodistas. Definitivamente hay una actoría política de los medios de comunicación, es decir, no es ni mejor profesionalmente hablando ni peor profesionalmente hablando la posta, porque tiene que separarse aquello de lo que significan sus auspiciantes y quienes financian ese medio de comunicación. Yo quiero aquí mencionar algo al respecto. La Ley Orgánica de Comunicación en sus original, digamos, antes de que sea reformada, distorsionada y prácticamente echada a la basura por parte de Moreno y de Lasso con las respectivas reformas, planteaba, por ejemplo, esta necesidad de que en el registro único de medios de comunicación aparezcan datos sobre los medios de comunicación, incluyendo los movimientos comerciales de estos medios, incluyendo el nombre de los socios accionistas de estos medios para poder tener claridad y transparencia respecto a el medio de comunicación, cómo se está manejando en términos empresariales. Aquí hay muchísima oscuridad respecto a cómo surgió, por ejemplo, La Posta, quién ha financiado. Hay voces que hablan de que La Posta es un medio que siempre estuvo al servicio de sectores vinculados al social cristianismo. En este sentido, no se trata tanto de decir si ha hecho mal o buen periodismo. A mí me parece que cuando La Posta denunció a sí mismo, utilizando toda una campaña mediática, denunció El Gran Padrino, hubo ya periodistas que salieron a decir eso no es periodismo de investigación y salieron a pontificar diciendo solo lo que hacemos nosotros es periodismo de investigación, lo que hacen ellos no es. Así fue. Claro, ahí lo que había en el fondo era un brutal golpe a la credibilidad y a la reputación del gobierno de Guillermo Lasso a partir de la denuncia de su cuñado, Daniel Carrera, y de los negociados que estarían haciendo a partir de las empresas públicas. Pero luego de eso, hay que mirar en conjunto y globalmente cómo medios de comunicación, por ejemplo, se callaron respecto a lo que significó el caso León de Troya, como estos periodistas que muchas veces pontifican de lo que es bueno, lo que es malo, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer. Gente como los pelagatos que están ahora repartidos entre el Expreso y Ecuavisa, no han dicho absolutamente nada, les pareció de lo más normal, común y correcto que este caso no se... que se quede ahí guardado y archivado, o mejor dicho, sea archivado por la Fiscalía, que más bien se persiga a uno de los investigadores policiales que participaron en el caso y se ponga en peligro su vida. Tampoco han dicho mucho, salvo algún comunicado público, estas organizaciones pagadas con fondos internacionales como Fundamedios, cuando finalmente se ha amenazado a algunos periodistas acá porque han puesto en evidencia malos manejos de funcionarios públicos. Estoy refiriéndome, por ejemplo, al periodista Andrés Durán, amenazado por la prefecta de Esmeraldas de manera directa. Hay periodistas que han salido, les ha tocado salir fuera del Ecuador, están muchos fuera del Ecuador porque corría su vida a peligro. Y aquí el gobierno o los gobiernos de turno no han hecho absolutamente nada. Obviamente no aplicar la ley de comunicación porque esa ley prácticamente ya es inexistente. El Consejo de Comunicación no sirve para absolutamente nada en estos casos. Pero finalmente tampoco es que han protegido y han puesto en operación esos protocolos de seguridad, esas acciones de seguridad y protección al trabajo periodístico, como tanto se llenó la boca a Guillermo Lasso. Entonces, ahora se vuelve una verdadera caja de Pandora lo que se ha abierto por el lado de la Fiscalía. Hay una verdadera guerra mediática entre La Posta y el resto de medios de comunicación, por ejemplo, una guerra parecida a la que hubo a inicios del año 2000, cuando los canales Pero ahí eran banqueros, ¿no? Exactamente, y de los Isaías se pusieron a pelear por defender intereses particulares de sus dueños,
Yo creo que ahora el periodismo en el Ecuador tiene dos características. Por un lado, es una profesión de alto riesgo porque la situación del Ecuador hace que vivamos un escenario de enorme violencia y por supuesto, si es que hay periodistas que deciden jugarse la vida a ratos sacando esto a la luz, van a estar en riesgo ellos y sus familias. Hay una desprotección por parte del Estado enorme al haber efectivamente eliminado todo marco normativo que de alguna manera permitía regular, permitía tener seguimiento de los medios de comunicación para inclusive mejorar la calidad del periodismo en el Ecuador. Y por otro lado, yo digo, siguen habiendo periodistas y medios de comunicación que sirven a intereses particulares y que han aportado de manera absoluta a la polarización del país. Yo cada vez sigo pensando que señores como periodistas, como Roberto Aguilar, por ejemplo, aportan de manera muy importante a polarizar, a generar discursos de odio, a eliminar toda posibilidad de un diálogo medianamente racional, de acuerdos políticos, a poder, es decir, lo que hacen es anular la posibilidad de que como país enfrentemos, más allá de nuestras diferencias políticas e ideológicas, temas como el de la violencia y la criminalidad. Así que el periodismo en el Ecuador yo creo que está en el ojo de la tormenta, efectivamente. Me parece que las universidades y si hay centros de investigación también, deberían estar atentos para poder hacer investigación a fondo, porque esta es una coyuntura muy complicada donde ha salido mucho a flote. No solo han salido casos de corrupción que involucra a políticos, jueces, policías, militares, etcétera, sino también, creo yo, ha salido a colación el rol del periodismo cuando juega a ser actor político o cuando sirve a intereses protervos, escudándose con la tarea de informar y de llegar a la verdad. Así que este es un tema importantísimo, interesantísimo para una honda investigación de lo que esto finalmente está produciendo en el Ecuador. Honda investigación y también para el debate. Y yo ahí le quiero preguntar al doctor Reyes, que además es académico, estos temas en la academia se debaten, se conversan, porque digamos, a mí la misma preocupación que me genera ver hoy abogados, jueces, fiscales, toda la gente que sale de las facultades de Derecho, metidos en tremendos líos, investigados por los techos, huidos, narcotráfico, delincuencia, etcétera, me genera por todos los antecedentes que acaba de citar Hernán Reyes, con el tema del periodismo y la comunicación. Es decir, hay escuelas, facultades de comunicación, y ahí se está debatiendo sobre esto, ¿o no? Bueno, yo le puedo hablar por los lugares donde yo trabajo, en los centros académicos donde yo trabajo. En uno de ellos, efectivamente, existen o existimos docentes que, más allá de la asignatura que impartamos, siempre estamos pendientes de poder dialogar, conversar y discutir con los estudiantes temas como este, cuál es el rol del periodismo, cuáles son los principios deontológicos y éticos que deben guiar esta profesión, para qué sirve, cuáles son las vinculaciones entre periodismo y política, entre periodismo y poder económico, etcétera. Hay otros profesores que finalmente ven esto con malos ojos, hay otros profesores que a la larga están creyendo o enseñando a los estudiantes que periodismo es contar bellas historias, es escribir muy bien, es saber hacer boletines de prensa o es ser buenos relacionistas públicos de empresas privadas fundamentalmente. Depende mucho ya de la postura que tiene el propio docente. En otro centro donde yo trabajo, hay una serie de eventos donde a veces se topa de manera muy general, de manera muy teórica, de manera muy abstracta, temas como la libertad de expresión, temas como el periodismo de servicio, el periodismo de datos, el uso de las tecnologías para el periodismo, etcétera. Pero estos temas políticos son temidos. No quieren entrar a discutir el rol del periodismo como lo hemos estado haciendo en esta conversación, porque de alguna manera no quieren enemistarse con periodistas con los cuales a veces también se tiene entrada, se tiene amistad, etcétera, etcétera. Así que yo sí creo que en general la academia ha tenido una actitud bastante timorata, bastante alejada de la realidad, y no se ha puesto a pensar que mientras siga formando periodistas, justamente que validen o convaliden este tipo de acciones, y finalmente entren a trabajar en medios de comunicación prestándose para estos juegos, yo creo que le están haciendo un flaco favor al ejercicio del periodismo y no están aportando para poder mejorar su calidad, para poder hacer que el periodismo se convierta precisamente en eso que muchas veces se llenan la boca diciendo que es un contrapoder, que finalmente la tarea del periodismo es buscar la verdad y mostrarla a la gente. Así que yo insisto una vez más, vivimos una coyuntura
muy particular, muy crítica en el ejercicio del periodismo, tanto por razones de seguridad y protección para periodistas que sí cumplen su tarea, más allá de que les toque trabajar en determinados medios de comunicación, de que están en la mira justamente de entes mafiosos y bandas criminales, otros periodistas que sirven a determinados sectores políticos o a sus propios egos, porque hay muchos de ellos que finalmente se creen más allá del bien y del mal y pontifican todo el tiempo. Son no solamente jueces, abogados, sino también analistas políticos, son todólogos que finalmente dan cátedra o creen que dan cátedra en cada crónica que hacen, y hay otros periodistas que finalmente están, yo diría, peloteados, si es que vale la palabra, en medios de comunicación que finalmente después les pagan muy mal su tarea y su dedicación. Caso Diario El Comercio, caso periodistas que han trabajado durante muchos años en medios públicos y me parece que otros medios televisivos y radiales también, RTU me parece, o también creo que Gama TV, hay periodistas que no han sido ni siquiera liquidados cuando han sido despedidos, y lo del caso Diario El Comercio es efectivamente de vergüenza. Ahí sus colegas, estos colegas que pontifican sobre todo, no suelen decir absolutamente una palabra. Así que es un tema como para seguir discutiendo largo y tendido. Un balance negativo, lamentablemente, doctor Reyes, nos deja este 2023 para el rol del periodismo. Muy gentil por habernos acompañado, como siempre. Muchísimas gracias. Felices fiestas, Gracias doctor. Feliz Navidad, un lindo año. Felices si no nos volvemos a escuchar.